Hace tiempo vi un video que se titulaba Las palabras más difíciles para las personas que no hablan español. Las palabras en español para las personas que no hablan en español. Cuando vi el título de este video que hablaba de las personas que no hablan español y que cuando quieren pronunciar las palabras en español, pensé que las palabras que eran difíciles para ellos en español realmente iban a ser difíciles también para nosotros. Entonces, este video estaba grabado por 8 personas que representaban a 8 nacionalidades que el español no es su lengua materna. Dentro de estas personalidades había portugueses, franceses, chinos y así a un gran número de personas de diferentes nacionalidades. Algunas nacionalidades incluso eran desconocidas para nosotros, los occidentales. Entonces, cuando yo vi el título de este video, dije, a ver, ¿cuáles son las palabras más difíciles que las personas que no hablan español no pueden pronunciar? Entonces, cuando vi las palabras que eran palabras sencillas para nosotros, por ejemplo, les pusieron la palabra desarrollar y las personas no podían decirla, no podían pronunciarla bien, desarrollar. Luego les pusieron otra palabra muy sencilla que es anaranjada, anaranjada. Les pusieron una palabra anaranjada que es una palabra sencilla, pero ni las personas que hablaban inglés, ni las personas que hablaban francés, y mucho menos las personas que hablaban chino podían pronunciarla. Pero la palabra que más me llamó la atención es la palabra ronronear, que es lo que hace el gato, ronronear. Y muchos de ellos no los pudieron pronunciar. Para los franceses fue algo no muy difícil, pero no la pudieron pronunciar a la primera. Para otras personas fue un poquito más difícil por las R's, ronronear. Pero la persona que realmente no pudo pronunciarla en todos los intentos que duran entre 14 segundos en los ejemplos que le pusieron fue la persona que representaba a los chinos. Una de esas pronunciaciones le decían ronronear y él decía trontronear y le volvían a repetir ronronear y él decía trontronear. Él quería captar la idea con su oído, pero su boca no se conectaba a lo que estaban pronunciando. Pero a través de este ejemplo me surgió la curiosidad de cuáles son las palabras más difíciles en español para nosotros los que hablamos español. Y me encontré alguna lista muy interesante de palabras. De acuerdo a la dificultad, los investigadores dicen que la dificultad viene por las letras que se usan. Por ejemplo, una de ellas que tiene 11 caracteres o 11 letras es una palabra muy difícil para nosotros. Otra de las cualidades que se busca es que no son palabras muy comunes. Por ejemplo, le voy a decir la primera. Aquí va a aparecer en la pantalla, pero yo se la voy a decir. Ovovivíparo. Ovovivíparo. Esto describe a los animales que se desarrolla todo en el huevo. Ovovivíparo. Otra palabra, esta palabra ovovivíparo tiene 11 caracteres. A ver, trate de pronunciarla usted. Ovovivíparo. Ovovivíparo. Bueno, la segunda, que tiene 14 caracteres, es más o menos como esta, es paralelepípedo, paralelepípedo, paralelepípedo. Ahí la tiene usted en la pantalla. Voy a decirle una tercera que es 16 caracteres, es arteriosclerosis, arteriosclerosis. Es una palabra arteriosclerosis. La número 4 dice desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Le voy a decir una un poquito más difícil. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Y le voy a decir una muy fácil. Electroencefalografista. Electroencefalografista. Estas palabras son palabras difíciles en español, porque regularmente nosotros no las tenemos en el vocabulario. Pero la palabra más difícil que encontré en nuestra cultura es una
palabra que solamente tiene 6 caracteres. Es una palabra muy difícil. Y esta mañana es el título de este mensaje, la palabra más difícil en español. Esta palabra es la palabra, va a aparecer aquí en su pantalla. Esta palabra, la palabra más difícil que tenemos en español, quiero que la vea por favor. Esta palabra es la palabra perdón. Sí, como usted lo ve aquí en la pantalla, solamente tiene 6 caracteres. Perdón. La podemos dividir en 2 sílabas. Perdón. Curiosamente, esta palabra es una palabra muy difícil. Y es muy difícil porque tiene 2 lados. Una, que es la palabra que no se pide. Y la otra es la palabra que no se da. Vivimos en una sociedad que encuentra muy difícil esta palabra, perdón. Y la vemos difícil desde una perspectiva porque las personas no saben pedir perdón. Y la vemos difícil de la otra perspectiva porque las personas no saben dar el perdón. Esto nos mete en una sociedad totalmente confusa, en una sociedad que está perdiendo su identidad de ser humanos. Cuando nosotros somos conscientes de que esta palabra es difícil, tenemos que ver los aspectos y las situaciones en las cuales se presentan. Ahora, el detalle central de la importancia del perdón es que la falta de perdón, la falta de pedir perdón y la falta de otorgar el perdón realmente nos mete en una situación eterna. No estamos hablando aquí de nuestra propia personalidad, de nuestra relación, de nuestra convivencia, sino estamos hablando desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva que nos hace ser seres humanos. Y cuando nosotros encontramos que tenemos problemas en pedir perdón y en otorgar el perdón, entonces estamos viviendo en una sociedad que realmente está distorsionada, en una sociedad que en realidad tiene problemas en su estilo de vida. En primer lugar, la palabra se vuelve difícil porque no hemos aprendido a pedir perdón. Cuando una persona no ha aprendido a pedir perdón, el primer error que se comete es que la conducta no se modifica. Y las personas van por la vida ofendiendo a diestra y siniestra. Y se ponen argumentos como yo no sé pedir perdón, así soy y qué, si no te gusta ponle flores, ay qué delicado eres, uy eres muy sensible, uy de todo te ofendes. Expresiones como estas nos hacen darnos cuenta que por un lado la persona que no aprende a pedir perdón, el primer factor es que nunca interrumpe ni modifica su conducta. Y esto es grave. Porque cuando uno aprende a pedir perdón, ofrece unas disculpas. Y cuando uno aprende a pedir perdón, el primer factor es que interrumpe la conducta que tuvo contra aquella persona. Borra de la presencia mental y de la consideración de la otra persona a la que le hizo daño. Entonces nos damos cuenta que el primer factor que debemos enfocarnos es que la persona que no aprende a pedir perdón no interrumpe su conducta. Esto es algo sumamente grave. Esto es algo sumamente grave. El primer factor cuando una persona no aprende a pedir perdón, y como lo hemos dicho hasta ahorita, el primer problema es que no interrumpe su conducta. Cuando una persona no interrumpe su conducta y no se sensibiliza ante las necesidades y consideraciones de los otros, es cuando empieza la deshumanización. La persona que no aprende a pedir perdón se está deshumanizando. Es decir, se convierte en una subespecie de un ser pensante.
y entonces empieza a vivir de una manera deplorable. Esa es la condición en la cual los seres humanos nos encontramos en este momento. ¿Cuántas de las personas que usted conoce, o usted mismo, o yo mismo, no hemos aprendido a pedir perdón? Somos la única especie en el mundo, en el planeta, que puede pasar de una posición correcta a una incorrecta. Porque, por ejemplo, cuando un perro muerde a una persona, no se le busca al perro para que vaya y le pida perdón a la persona. Cuando una avispa o una abeja nos pica, no la seguimos a la abeja, no seguimos a la avispa y le decimos: hey, me causaste un daño, ven aquí, pídeme perdón. Cuando los animales actúan por instinto, a ellos jamás se les responsabiliza en el sentido de que reparen el daño por lo que han hecho. ¿A quién es al único ser en este mundo que se le pide? A nosotros como seres humanos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una conducta en la cual no hemos aprendido a pedir perdón, nosotros estamos empezando a deshumanizarnos. Empezamos a comportarnos de una manera que a nosotros mismos nos daña. Porque como dijo el viejo proverbio griego, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Cuando las personas no interrumpen su conducta, entonces no hay un cambio en las personas. No cancelan una conducta, sino que viven de acuerdo a su estilo de vida. Y esto es algo muy importante. Porque cuando esto no sucede, las personas van por la vida maltratando a su ser querido, a su prójimo o a cualquier persona que se enfrente. Por otro lado, cuando nosotros no aprendemos a otorgar el perdón, entonces viene un resentimiento, una amargura, un deterioro en nuestra vida espiritual, moral y emocional. Las personas que no aprenden a perdonar son personas que están amargadas, que piensan que la vida es una señora que se levanta todos los días con un cinturón en la mano y darle unas nalgadas a las personas porque así es la vida, me ha tratado mal. Y me he encontrado con muchas personas que han sido ofensivas. Y entonces la persona que tiene resentimiento, la persona que tiene amargura en su vida porque nunca ha otorgado el perdón, tiene un corazón duro, es decir, otra persona, otro ser humano que también se deshumaniza. Y la persona empieza a ser insensible con las personas que lo rodean. Y entonces en ese estilo de vida esa persona empieza a no comportarse a la altura para la cual fue creada. Es decir, para que ayudara a los demás y para que pudiera hacer un mejoramiento en la sociedad en la que está. Entonces, como lo vemos, nosotros estamos viviendo de esa manera. Por un lado tenemos a la persona que no pide perdón y por otro lado tenemos a la persona que no otorga el perdón. Y la persona que no otorga el perdón siempre tiene una opinión negativa de aquella persona. Así es. Regularmente se da en las relaciones maritales. Así es tu padre, siempre ha sido así. Tu madre nunca va a cambiar. Así es mi hijo, nunca se equivoca él. No, yo por eso ni siquiera le hablo. Y entonces la gente empieza a guardar un montón de fracasos en su vida. Y tenemos un montón de gente que está obsesionada, amargada, distorsionada por la situación que vive. Y vemos personas que su rostro se demuda. Había una mujer que era muy buena estilista. Siempre esa persona tenía clientela. El único problema de esta persona es que nunca abría a la hora que decía. Usted iba a donde ella cortaba el pelo, a su local, y usted siempre veía que decía 10 de la mañana a 8 de la noche. Pero usted había llegado a las 10:30 y el local no estaba abierto. Cuando yo empecé a conocer a esta persona, me di cuenta que el principal problema que ella tenía es que no había aprendido a perdonar los errores de las personas. Se sentía fracasada por su relación marital, se sentía fracasada por su relación con sus hermanos, se sentía fracasada por su relación con sus padres, se sentía fracasada por su relación consigo misma.
Se enfocaba en los errores de su conducta, se lastimaba y se sentía lastimosa en los errores de su hijo, se sentía lastimada, dolida, decepcionada por su relación que había tenido con su pareja, porque no había aprendido a perdonar a las personas. Y era una persona potencialmente fuerte, una persona potencialmente digna de estar haciendo su trabajo, pero como persona tenía un vacío tremendo porque no había aprendido a otorgar perdón. Una ocasión me dijo, yo no he buscado la muerte porque sé que no hay perdón de la muerte. Pero créeme, José Manuel, que si la muerte fuera una solución, yo ya lo hubiera tomado. Imagínese el dolor que esta persona tenía a causa de no haber otorgado perdón a aquellas personas que la habían ofendido. Imagínese lo deplorable que se sentía en sus pensamientos, cómo eran sus pensamientos diarios, que no tenía ganas de levantarse de la cama. La persona se había sentido deplorable y se veía deplorable. Esta es la palabra más difícil en español. Esta es la palabra más difícil porque vivimos en una sociedad que no pide perdón y por otro lado no otorga el perdón. Vivimos en una sociedad que está siempre ligada a no ser confrontada, a no ser enfrentada, a no hacerle observaciones, a no decirle que tiene que corregir porque es intolerante, porque no desea que nadie le diga, soy autónomo, yo solamente me gobierno. Yo solo me gobierno, no hay nadie que me gobierne. Pero este estilo de vida tiene un problema, y un problema muy serio. La falta de perdón, de otorgarlo y de darlo, trae consecuencias más devastadoras. Cuando el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo les enseña el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, en el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor Jesucristo le está enseñando al orante que es importante que si Él quiere que Dios le perdone sus faltas, Él tiene que estar dispuesto a perdonar, pero también a pedir perdón. Pero no tendría ninguna sensación de importancia si este Padre Nuestro no concluyera en esa situación. Porque luego en el versículo 13 cambia de tema. Porque tuyo es el poder y el reino para siempre, bla, 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 amén. ¿Verdad? Así termina el versículo 13, con un amén. Pero luego el versículo 14 y el versículo 15 continúa con la misma oración. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará a vosotros sus ofensas. Ah, caray, dijo el viejito. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es correcto que yo como orante diga, y perdónanos nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y así sería una manera hermosa y amistosa de terminar el Padre Nuestro. Pero en los versículos 14 y 15 dice, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este ya es un problema serio. La falta de pedir perdón y la falta de otorgarnos nos mete en un sistema entre el cual espiritualmente estamos mal. O sea que en resumidas cuentas, amigos y hermanos, el problema del hombre no es existencial. La mala conducta de no pedir perdón y la mala conducta de no otorgar el perdón no es un problema que nada más tenga que ver con la sociedad, es un problema que tiene que ver con la eternidad. Y es precisamente lo importante del perdón, porque nos mete en un problema con Dios. Ya que Dios conoce nuestro corazón, ya que Dios sabe lo que son nuestros pensamientos y las mismas intenciones que la gente no puede ver.
Entonces, cuando nosotros no hemos aprendido a pedir perdón y cuando nosotros no hemos aprendido a otorgar el perdón, ese problema es serio. Yo quisiera detenerme un instante en este momento y hacerte una pregunta muy significativa. ¿Has pedido perdón por las ofensas que has hecho? Y cuando has pedido perdón, ¿has sido consciente de que cuando pides perdón es porque has sentido que has ofendido a la persona, has entendido que la has ofendido y esa petición te ha llevado a modificar tu conducta? ¿O lo que haces es alejarte? La segunda pregunta es para el otro lado de la moneda. ¿Has aprendido a otorgar el perdón? ¿O cuando la persona viene a pedirte perdón has minimizado y no le has dado importancia a lo que te han hecho? ¿Crees que el reconocer que te han ofendido te hace ser una persona débil? ¿Crees que las personas tienen una opinión tan deplorable de ti que cuando tú otorgas el perdón la gente se va a burlar de ti? Hasta ese punto hemos llegado de la falta de educación espiritual que creemos que otorgar el perdón es mostrar debilidad, es mostrar un aspecto insensible de nosotros que somos de carne y hueso y que por eso la gente no nos va a tomar en cuenta, no nos va a respetar. ¿Qué tan equivocados estamos que no nos damos cuenta que al otorgar el perdón es un beneficio para nosotros? Porque aprendemos a crecer con la persona, aprendemos a amar a Dios y también la otra persona cuando nos pide perdón, aprendemos a crecer juntamente con ellos. Porque el problema central no es nuestros problemas existenciales. El problema central es que Dios declara como creador que aún nosotros, cuando tenemos problemas entre nosotros, está manifestándose un problema con Dios. La falta de perdón y la palabra más difícil de pronunciar en español, la palabra perdón, nos mete en problemas con Dios. Vengo a pedirte perdón. Ok, te lo otorgo. Sé que me ofendiste, me dolió mucho lo que hiciste, pero te perdono. Cuando nosotros otorgamos el perdón, no quiere decir que se borre la ofensa. Lo que quiere decir es que cuando otorgamos el perdón, ese pensamiento que tenemos ya no actúa sobre nuestra conducta. Y poco a poco la memoria operativa lo va quitando. La otra persona, cuando viene a pedir perdón, es consciente de la falta que le hizo a la otra persona, modifica su conducta y aprende a respetar y a valorar a la persona que tiene adelante. Pero más allá de esto, aprende a entender que las decisiones, las conductas contra nuestro prójimo, hacia nuestro prójimo, tienen repercusiones eternas. Quiero esta mañana que aprendamos a pedir perdón. Quiero esta mañana que aprendamos a recibir el perdón. Quiero esta mañana que aprendamos a otorgar el perdón. Porque si no perdonamos las ofensas a los hombres, tampoco Dios nos va a perdonar. No quiere decir esto que cuando perdones eres una persona dejada. Eres una persona tonta. No, esto no es así. El perdón habla de la dignidad que Dios nos ha otorgado, de vivir verdaderamente como seres humanos, que tenemos un Dios creador que ha hecho que nuestra vida sea como debe ser. La primera tarea o aplicación en esta mañana es: examina en tu mente si hay alguna persona que no le has pedido perdón y búscala. Y búscala. Búscala y discúlpate con ella. No trates de justificarte. Simplemente búscala por correo, por internet, por teléfono, por las redes sociales, lo que sea, pero búscala. Y si alguien vino a pedirte perdón y tú no lo perdonaste, busca a esa persona y dile que quieres estar bien con Dios, que quieres estar bien con ella
y que aceptas el perdón que ya vino a ofrecerte. Porque esta situación nos va a ayudar a entender que somos seres humanos y que las relaciones interpersonales son importantes porque nos hacen mejores personas o peores personas. Pero más allá de esto, son importantes porque hay un Dios que va a juzgar nuestra conducta. Y si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar. Si no pides perdón y no otorgas perdón, tienes un problema serio con Dios. Y eso es algo preocupante. Así es de que aprende a pronunciar la palabra perdón, aunque parezca la palabra más difícil en español. Dios te bendiga.